Bueno, yo soy Miguel Ángel Zapata, soy iOS Developer en Yapo y lo que les vengo a explicar más o menos es cómo nosotros utilizamos y cómo es la interpretación que hacemos nosotros de la arquitectura Viper. Y para eso voy a partir con una pequeña historia, y esta pequeña historia es como nosotros vamos migrando la aplicación antigua de Yapo, que está hecha en Objective-C, a Swift. En esta arquitectura antigua, nosotros nos hemos dado cuenta de algunos problemas principales. Los masivos, los view controllers muy grandes, de no más de 400, 600 líneas en el mejor de los casos. Tenemos una gran dificultad para hacer debug de la aplicación. La aplicación está llena de pequeños hacks, de variables globales, helpers, singleton. Tenemos muchos lados de la aplicación que van cambiando muchos estados de la aplicación en sí hasta que nosotros nos demos cuenta. Y también se nos hace muy difícil de testear la aplicación. Pero ¿qué queremos nosotros resolver entonces con esta pequeña migración? Primero estamos buscando una arquitectura o una migración que nos ayude a seguir los principios Solid. También queremos tener una especie de una ayuda que nos ayude a hacer un seguimiento de todos los datos de la aplicación. También tener la arquitectura totalmente separada, todos los roles completos de los actores que intervienen en los módulos, en la aplicación en sí. También que sea muy fácil de testear, tanto unitariamente como de forma UI, que nosotros podamos testear solamente una sola capa de un módulo de forma unitaria, que no intervengan otras capas, que no tengamos mayor dependencia, que de hecho que no existan mayor dependencia en la aplicación, y poder hacer testeos UI, que no tengamos, primero, que podamos testear módulos individualmente de forma UI, no tengamos que estar haciendo un flujo completo de la aplicación para hacer un testeo de la UI, y también hacer el testeo completo del flujo de la UI para empezar a probar ciertas comunicaciones entre módulos. Y también que nos tiene que ayudar a romper el monolito completo de la aplicación, poder pasar de una gran aplicación compleja a solamente una pequeña aplicación con muchas features o muchos módulos representados. Entonces partimos con la refactorización, con el módulo de AdInsert. El AdInsert o inserción de aviso es como una de las partes core de la aplicación donde nosotros hacemos la inserción de los datos para plantear un aviso. Partimos con una arquitectura MVVM, más o menos, y la arquitectura MVVM a grandes rasgos nos separa la capa negocio de la vista. En la capa negocios tenemos el modelo en sí, con lo que nosotros trabajamos, y el view model, que actúa como de pegamento entre las partes de las capas. Y después tenemos la parte de la UI con su vista. En esta arquitectura nosotros empezamos a sentir que algo nos faltaba, que algo podíamos seguir mejorándola, podíamos seguir separando roles. Y después llegamos como a la arquitectura Viper en sí, que a grandes rasgos nos separa la interfaz de la aplicación en dos capas, en estas mismas dos capas. Pero en la parte de la UI ya se nos separa la vista en sí a tres actores independientes, donde tenemos la vista propiamente tal, como solamente una entidad para mostrar cosas, la parte del presentador, que es el que se encarga de hacer todo lo que es la lógica del negocio, de la lógica de la vista, y el router, que es todo lo que es la parte ya de navegación completa de la aplicación. Sacamos todo lo que es la navegación de los controladores y los pasamos a otra entidad totalmente independiente. Eso a grandes rasgos es como Viper en sí. Entonces, la gracia de Viper es que cada capa puede pasar a un módulo completo, a un pequeño módulo. Esto nos ayuda, primero, a seguir los principios Solid de Clean Architecture. Podemos separar la aplicación completa en muchas funcionalidades independientes unas de otras, y cada funcionalidad la podemos separar en un Stack Viper. Este Stack Viper es un acrónimo de Vista Interactor, Presenter, Entidad y Router. El módulo en sí, que va a tener toda esta arquitectura Viper, también tiene todo lo que son los elementos asociados en este módulo, es totalmente independiente. En este módulo contiene todo lo que son las localizaciones para ese módulo, imágenes para ese módulo y archivos en general que el módulo necesita para subsistir por sí solo. Si nosotros necesitamos eliminar un módulo de la aplicación, en este caso, eliminar el AdInsert, si estuviera construido de esta forma, solamente borramos el módulo completo de AdInsert sin tener que eliminar nada más de la aplicación. Y quien invoca la acción del AdInsert. No rompemos nada de la aplicación y el módulo queda totalmente independiente de la aplicación en sí. ¿Por qué nosotros nos decidimos usar esta arquitectura? Que más adelante se las voy a explicar con más detalle. Bueno, nos ayuda a construir la aplicación en base a features. Nos permite también seguir los principios de responsabilidad única, nos ayuda a reducir la dependencia de controladores, de interfaz, etc. Y nos hace la aplicación mucho más testeable unitariamente. Podemos, como les decía, levantar aplicaciones, un módulo completo, una interfaz completa del módulo, hacer el testeo solamente de esa, pero sin tener que hacer el levantamiento de la aplicación completa para poder testear y hacerle UI test a ese módulo completo. La comunicación de Viper en sí es más o menos como este diagrama de flujo. Nosotros tenemos una vista que depende de UI View Controller. Esta
vista le manda todo lo que son las acciones del usuario al presenter, que es el que se va a encargar de hacer, el que decide qué hacer o qué hace una cosa o hacer otra cosa. Supongamos que en este módulo o en esta arquitectura tenemos que ir a buscar información a la API. Bueno, este presenter le va a preguntar por data al interactor. El interactor es todo lo que nosotros engloba como nuestros casos de uso. Bueno, estos casos de uso mantienen entidades, que son las entidades son los objetos que conoce el módulo. Por lo tanto, el interactor conoce de los objetos del negocio, trabaja con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. El interactor ya cuando tiene toda esa información, notifica al presenter, toma, acá están los datos. Esta es la información que hay que manipular. Y el presenter va a decidir, ok, con estos datos o voy a abrir otro módulo y le va a decir al router, ábreme esta nueva pantalla, o le va a hacer la actualización a la vista pasándole todos los datos que recolectó para mostrarlos. Ese es más o menos como el funcionamiento de flujo completo de Viper, aprox. Para explicar cada capa voy a basarme en una funcionalidad de Yapo. Esta funcionalidad son las ventas, pago y despacho. Las ventas, pago y despacho es solamente un arreglo, una lista de ventas. Si yo estoy vendiendo algo, alguien de ustedes puede comprarlo, entonces alguien me hace una especie de oferta de compra y yo como vendedor voy a o aceptar esa venta o rechazar esa venta. Entonces, para explicarlo como las capas, vamos a hacer como el flujo completo de este módulo. Para eso yo parto con mi wireframe. El wireframe es una parte oficial de Viper, pero es el punto de entrada de ese módulo. Es quien construye, quien construye el módulo, quien se encarga de hacer la inyección de dependencia, etc. Es como el director de orquesta, por así decirlo, para la construcción de ese módulo. Yo puedo tener diferentes wireframes. Como el wireframe se carga de hacer la construcción, yo puedo tener diferentes configuraciones para armar ese módulo. Puedo armar el wireframe de producción totalmente, o puedo tener un wireframe que me arme solamente un interactor oficial para hacer testeos y el resto de las capas van a ser solamente mocks de comportamiento, o literalmente puedo hacer un mock completo de un wireframe y hacer algún experimento, algo necesario. Por lo tanto, para hacer mi wireframe, yo declaro una función, una clase wireframe basada en un protocolo, que este protocolo solamente contiene una función estática de ensamblaje. En este caso, el módulo necesita un account ID para poder mostrarse. Por lo tanto, yo voy a declarar mi repositorio. Este repositorio es quien me va a traer todos los datos. Este repositorio necesita un cloud source. Yo trabajo mucho con un patrón repositorio. Y empiezo a definir todas las capas Viper. El interactor, instancia un presenter, instancia un router, instancia una vista. Para luego empezar a hacer el pegamento de todo eso. Yo al presenter, el presenter tiene necesita las propiedades de interactor, de interactor, router y vista para poder hacer todas las comunicaciones. Entonces yo al presenter le asigno esas propiedades con los restos de componentes que yo armé. Y en la parte como de inyección de dependencias, en este caso yo tengo un provider yo le llamo a librerías en sí que están muy protocolarizadas. Mi vista necesita mostrar un indicador de carga. Y ese indicador de carga yo generalmente lo cargo de alguna librería, algún framework. Bueno, perfecto. A la vista yo le voy a inyectar esa librería directamente. El Wi-Fi se carga de hacer toda esta inyección de dependencias completa, de librería, etcétera, etcétera, etcétera. Dejando todo lo que es lo más independiente del módulo totalmente, todo eso de frameworks. Y el Wi-Fi solamente me va a retornar la vista, que va a ser la que un router X de otro módulo va a puchear o hacer un present, etcétera. Bueno, ahora pasando a la entidad, que es como la parte más molecular de datos. La entidad es un objeto plano, es quien almacena toda la información con la que voy a mostrar, trabajar o hacer algo. Estos generalmente deberían ser objetos planos, solamente un struct con string, entero, doble, datos muy atómicos. Y en caso que uno no trabaje con un patrón repositorio, bueno, estas entidades van a ser dependientes de protocolo codable, como de serialización, o un NSManage Object, que son objetos con los que trabaja Core Data, para base de datos. Entonces, yo declaro acá mis entidades, y mi forma de trabajar con las entidades es un poco diferente también de la oficial de Viper, por así decirlo. Yo trabajo con dos tipos de datos. Uno, el view model, que son todos los datos con los que yo voy a trabajar en la vista, que son los datos que el presenter le va a pasar a la vista y la vista va a sacar. Solamente son datos de visualización, nada de datos como de la lógica en sí del negocio, por así decirlo. Y tengo otro protocolo que son mi identidad en sí, son los datos que llegan hasta el presenter, para yo poder hacer transformaciones, trabajo y poder hacer toda lo que es la lógica necesaria. Yo aíslo totalmente la entidad en dos, una las que llegan a la vista y otras que llegan hasta el presenter. Y así no hago choque de datos, cosas así, o es muy fácil confundirse teniendo un gran objeto de datos, cuáles son de la vista o cuáles son del presenter.
Y en realidad mi entidad en sí propiamente tal, que es como mi entidad, mis ventas, o mi venta en realidad, contiene dos propiedades: la entidad que adopta el protocolo de entidad y el viewModel que adopta el protocolo de viewModel. Ese objeto completo es con el que se entiende el módulo. El interactor es la parte de los casos de uso, quien ejecuta todos los pasos o quien ejecuta la llamada a la API, base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta trae todo lo que las entidades que les mostré antes de algún data source para manipularlas el presenter. Él las recolecta y se las entrega. Totalmente independiente de UI, de framework, totalmente. El interactor solamente ejecución de casos de uso sin tener ninguna dependencia de ningún framework, de nada. Y para eso yo también declaro un protocolo, mi protocolo interactor, que tiene una propiedad, un delegado, que va a ser la salida de ese caso de uso, que también va a ser un protocolo interactor delegate. Y mi única función, o en este caso mi única función de caso de uso para ese módulo, es obtener todas las ventas del usuario bajo un account ID. Entonces yo necesito hacer la concreción necesito definirle cuál va a ser la salida de ese caso de uso. Yo ahí defino un delegado, y ese delegado solamente tiene dos funciones: cuando yo tengo el arreglo completo de las ventas del usuario, o un caso cuando la API falló y se tiene que traer algún error de vuelta al presenter. Ahora yo voy a hacer la concreción de ese interactor basado en el protocolo interactor delegate, interactor protocol, y ahí voy a empezar a hacer la concreción de esas funciones. En el caso de obtener mis ventas, yo me conecto al repositorio. Estos repositorios son todos repositorios RX, me gusta mucho trabajar con RX, y este repositorio me está trayendo un observable de ventas. Por lo tanto, el interactor se va a suscribir a ese repositorio y va a empezar a trabajar. En caso de que por cada vez que yo vaya teniendo una venta tras otra, que el repositorio me esté entregando las ventas, yo las voy a ir añadiendo a un arreglo de ventas completo que le voy a pasar completamente después al presenter. En caso de que yo termine la recolección de ventas, perfecto, yo voy a agarrar ese arreglo completo y se lo voy a pasar a través del delegado por la función salfetched. Y ahí le voy a pasar todo el arreglo completo de información. Y en caso de que por algún motivo me dé un error, bueno, yo voy a llamar al delegado inmediatamente diciéndole: tengo un error, acá está el error, y voy a borrar totalmente el arreglo completo de ventas del interactor. El presenter va a recolectar toda esta información y también basado en un protocolo. Esta es la parte del interactor delegate. ¿Qué hace con lo que yo recolecté? En este caso, el presenter se tiene que suscribir a este interactor o a las salidas de este interactor, y tengo que concrecionar esas funciones. ¿Qué voy a hacer cuando llego con el arreglo de ventas? Perfecto, llego con un arreglo de ventas, yo le digo, voy a almacenar en el presenter una referencia a ese arreglo completo para poder trabajarlos, y el presenter le dirá a la vista si es que está mostrando algún indicador de carga. Le voy a decir: para el indicador de carga, solamente pararlo. No tengo que hacer ninguna concreción a este punto sobre cómo voy a hacer parar ese indicador, solamente le digo: páralo. Y en caso de que haya un error también, le voy a decir a la vista: solamente páralo, sin hacer ninguna concreción sobre eso. Y le voy a decir al router también: tienes que mostrarme esta pantalla de alerta, sin tener que hacer ninguna concreción. Como está todo bajo protocolos, no necesito hacer una concreción hasta este punto de lo que tiene que hacer todo eso. Yo solamente me estoy preocupando del interactor. Y aquí pasamos al presenter. El presenter es para mí como el corazón de Viper, el que ejecuta todas las lógicas, toda la comunicación, contiene todas las reglas de negocio de la aplicación para mostrar la vista y el contenido, para interceptar los datos, las interacciones del usuario de la vista, maneja los tiempos de cuándo voy a preguntarle algo al interactor o no para traer los datos, y él sabe hacia dónde tiene que redirigir la navegación de ese módulo. No la ejecuta, pero él sabe dónde tiene que hacerla. Entonces, voy a presentar otro protocolo de presenter, y va a tener tres propiedades también: la de interactor, el router y la vista, con el que mantiene la comunicación. Y este presenter se va a encargar de 5 funciones. Yo traspaso todo lo que son la parte del ciclo de vida de la UI, del controlador de la vista. Yo todo eso lo traspaso al presenter. El presenter es el que va a decidir cuándo va a hacer algo. Por lo tanto, yo le paso el view did load que necesito en este caso. También necesito capturar acciones del usuario de la vista, que son las de aceptar una venta o rechazar la venta. También hay una lógica del negocio que si yo no tengo ninguna venta que mostrar, tengo que mostrar un botón al usuario para mostrar la inserción de aviso. Por lo tanto, también tengo esa opción. Intercepto la función de llamada al add insert. Y también cuando el usuario haga un pull to refresh para cargar la lista, también tengo pasada por así decirlo, esa acción hacia el presenter. Entonces ahora tengo que hacer la concreción. Una de las cosas que me da Swift es poder ejecutar acciones cuando se le asigna una variable a algo. En este caso, como el presenter necesita tener un arreglo de mis ventas para poder trabajarla, yo le ejecuto una acción cuando alguien la asigne, que en este caso la va a asignar el delegate del interactor. Cuando yo la asigno,
Si mis ventas vienen vacías, automáticamente yo le voy a notificar a la vista de que me muestre una pantalla en blanco con el botón de inserción de aviso. Al caso contrario, si no viene vacía, viene con algún dato, el presenter le va a decir a la vista que muestre la información de las vistas completas. Yo aquí hago un pequeño filtrado, como tengo un objeto grande de datos, donde viene la entidad y el view model por cada venta, por así decirlo, hago un filtrado para solamente entregarle un arreglo de view models a la vista. Y en la siguiente, ya concrecionando más todo este presenter, yo en la función viewDidLoad, que está por el lado del presenter, no del framework en sí, le digo a la vista, muestra un indicador de carga. Y mientras está mostrando el indicador de carga, el presenter le va a decir al interactor también trae todas las ventas de la API. Y siguiendo con la concreción, ahora tengo que implementar las otras tres funciones. En este caso, cuando el usuario aprieta un botón de aceptar el aviso, yo voy a agarrar también mi objeto completo de ventas, accedo a su entidad y le voy a hacer una búsqueda sobre la orden, el ID de la orden que el usuario presionó, hacer la búsqueda en el presenter, en la entidad, y esa se la tengo que mandar al router, dado que el router va a levantar una pantalla nueva con la información de este aviso. Y en caso de que el presenter detecte que el usuario hizo un pull to refresh, le va a decir al interactor también, nuevamente trae las ventas del servidor. Y en caso de que el usuario presione el botón de Add Insert, el presenter le va a decir al router, presenta esta pantalla. El router en este caso es quien hace la navegación totalmente. Contiene todo lo que es la lógica del ruteo de la aplicación o de las pantallas. Yo le digo al router qué módulo tiene que ser presentado siguiente o cómo tiene que ser mostrado, dado que el router también se encarga de hacer las llamadas del ensamblador. En caso de alertas de sistema, que son UI Alert Controllers, dado que son dependientes de UIKit y necesitas usar un método de present, también los puedo montar acá, en el router. Entonces, como ejemplo del router, yo tengo que, cuando le decía, si yo tengo una URL ya de mis ventas que tengo que seguir manipulando, yo solamente le voy a decir al sistema, desde el router, oye, iOS, ábreme esta URL. Y iOS ya por sí va a levantar en este caso nos levanta un WebView, que va a ejecutar todo el resto de las operaciones de la plataforma. En el caso de que yo tenga que mostrar un error, solamente creo el UI Alert Controller dentro del router y le digo al View Controller que tiene una referencia, presenta esta alerta. Y en caso de mostrar un nuevo módulo, aquí yo si se acuerdan, el wireframe se encarga de ensamblar todos los módulos y de retornarme una vista. Bueno, acá hago lo mismo. Yo voy a llamar al módulo AddInsert, en este caso un AddInsert wireframe, ensámblate, voy a tener la referencia en la vista y solamente después le digo al ViewController, preséntame esta vista. Y él se va a encargar de hacer la navegación completa para mostrar el nuevo módulo totalmente independiente. Y la vista, esto en realidad es lo que quiero mostrar. Lo que yo le tengo que mostrar es la información al usuario, el que captura las acciones del usuario. Es una vista totalmente pasiva, no tiene que ser ninguna lógica, nunca va a haber una lógica en la vista, más allá de alguna lógica muy específica para setear quizá alguna fuente, algún color muy específico, etcétera, etcétera. Pero lógica en sí pesada nunca deberían existir en esta parte de la arquitectura. Y para la vista yo aquí ya empecé a hacer las concreciones de todo lo que le dije, lo que hacía el presenter, etc. Hago una vista de un protocolo, voy a tener mi protocolo presenter, o sea, perdón, una referencia al presenter, dado que la vista tiene que comunicarse también con el presenter. Y aquí empiezo a hacer todas las concreciones de las funciones que necesito, que son la de mostrar un indicador de carga, ocultar el indicador de carga, mostrar las ventas completas y mostrar una pantalla de ventas vacías. Y en la concreción, bueno, tengo una referencia cuando el View Controller ya en sí llega al punto de ciclo vida de viewDidLoad, yo ahí recién notifico al presenter, oye presenter, llegué a este punto de ciclo vida. Y el presenter cuando esté en esa función va a decir, oh, ok, perfecto, voy a ir a buscar la información en el interactor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo cuando tengo alguna acción del pull to refresh. Yo capturo esa función con la función nativa de iOS y notifico al presenter que el usuario hizo esa acción, para que el presenter decida lo que tenga que hacer. De la misma forma, necesito seguir concrecionando todas las funciones del protocolo y estas son las cuatro funciones. La de mostrar el indicador de carga, y aquí solamente como le inyecté yo el provider o la librería en sí a la vista directamente, yo solamente le digo provider muestra el mensaje o muestra la alerta. De la misma forma, si necesito ocultarla, provider solamente oculta la alerta. Y cuando necesito mostrar mis ventas, bueno, yo le asigno una variable global a este view controller de las ventas y el view controller va a empezar a llamar todos sus métodos delegados de table views, etcétera, 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 para hacer toda la muestra de datos de esa tabla. Y en el mismo, en el caso de mostrar una vista vacía, solamente llamo una función interna de la función de vista para mostrar una vista en blanco con los botones y ejecutar todo lo necesariamente ahí. Ahora, ya que pasamos más o menos por todo cómo funciona Viper, veamos algunos mitos de Viper.
Viper usa o tiene muchas clases, sí, tiene muchas clases, tiene muchos protocolos, hay que por lo bajo implementar 5 archivos por cada capa y sus protocolos respectivos sin tener que contar el wireframe, algún contrato de protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de que tiene muchas clases, sí, las tiene. Y es un hecho, hay que escribir mucho. Es rígido y tiene mucho código boilerplate, sí y no a la vez, es como, depende cómo lo queramos ver. Si es, de qué es rígido, puede ser rígido en el sentido de las capas, pero no es tan rígido implementarlas. Si mi aplicación no tiene navegación o si no tengo que ir a buscar, aunque sea muy raro, no tengo que ir a buscar cosas a una API, cosas así, yo puedo prescindir de un interactor y de un router, puedo quedarme solamente con la vista y el presenter. ¿Tiene mucho código repetido? Sí, tiene mucho código repetido, es un hecho. Hay que escribir mucho los protocolos. Básicamente, escribir Viper es como que sigue el mismo patrón de siempre. El interactor con algunas funciones, presenter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un hecho, sí y no. Es difícil de aprender y solamente es como para desarrolladores seniors. La verdad es como no, depende. Va a ser difícil siempre y cuando nosotros no sepamos cómo viene el Clean Architecture o Viper, perdón, o Solid, los principios Solid. Va a ser difícil aprender Viper de la misma forma como nos es difícil aprender y cambiar nuestro paradigma de programación de pasar a Clean Architecture. Es totalmente muy similar. Si uno ya conoce ya Clean Architecture o Solid o ya maneja los conceptos de Clean Code del tío Martin, no va a ser tan difícil aprender Viper. Sí va a costar un poco, pero con un poco de práctica también se entiende muy bien cuál es la idea de Viper. No nos ayuda a proyectos pequeños de prototipos y aquí yo totalmente no. O sea, yo puedo tener solamente una aplicación que muestra un listado de perritos y yo puedo aplicarle Viper y va a funcionar y va a ser perfecta. Sí se va a notar un poco de sobreingeniería para algo tan simple, sí es un hecho, pero si yo estoy pensando en hacer esa aplicación mucho más escalable, hacerla en Viper en ese punto me va a ayudar a implementar cualquier función muy fácil. Si es que parto de una arquitectura como un MVC clásico, después se me va a hacer muy difícil intentar escalar esa aplicación. Pero de que sirve para proyectos pequeños, sí, técnicamente sirve. Ventajas de Viper que después de aplicar algunos módulos, ¿cómo hemos visto? ¿Qué ventajas nos ha dado? Nos ha hecho muy fácil de testear, solamente nos vamos testeando capa por cada capa que vamos haciendo, la vamos testeando inmediatamente, no estamos dependiendo de más o menos de capa o de muchas dependencias de las cosas. Nos ayuda a equipos largos, dado que el hecho de que Viper sea tan protocolorizado o con muchas interfaces, nos ayuda a que un desarrollador solamente se dedique a una capa. Un desarrollador se puede dedicar solamente al interactor, yo me puedo dedicar solamente al presenter y otro se puede dedicar solamente a la vista. Y ya dado que tenemos un contrato de cómo tienen que ser nuestras interfaces, conectarlas no es tan difícil, no es difícil en realidad, es como comunicación, se hace el contrato, listo, cada uno lo hace. De la misma forma, es muy fácil de desarrollar. Cada cosa que nosotros necesitamos tiene su lugar específico. Y aquí yo me hago una pequeña analogía. Si alguien tiene algún problema o yo tengo algún problema sobre cuál es la responsabilidad de que tiene que tomar Viper sobre algo, me gusta tener la analogía de un canal de televisión. Bueno, no sé si alguien conoce el programa Dos Frascicos, Sábado Gigante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Sábado Gigante se puede ver como, yo lo veo como un Viper, dado que tengo el televidente como la vista, tengo Don Francisco como un presentador y tengo un switch de televisión como un interactor, que es el que ejecuta todo. Y bueno, en router ya no tengo nadie, pero más o menos como eso. Entonces, si yo necesito en mi aplicación mostrar archivos localizados, decidir quién va a hacer el cambio de español a inglés, por así decirlo, bueno, si lo vemos en un estudio de televisión, ¿qué lo haría? El switch podría hacerlo, donde el director podría decidir, dilo esto en español o en inglés, pero al final, ¿qué lo va a hacer o ejecutar? Va a ser Don Francisco. Él va a tener las tarjetitas en español y él va a decir, ya, esto lo voy a hacer en inglés. Por lo tanto, ¿quién va a tener la responsabilidad de hacer el cambio de localización? Va a ser el presenter. Y así, si alguien tiene algún problema sobre qué cosa tiene algún... sobre quién tiene que ejecutar algo, bueno, yo lo intento similar a esto el canal de televisión. Si es algo muy complejo que Don Francisco no lo puede manejar, bueno, perfecto, va a ser el switch, en este caso de televisión, que va a ser nuestro interactor. Algunas desventajas, ¿tiene mucho código repetido? Sí, es un hecho, tiene mucho código repetido, pero igual hay forma de subsanarlo. Yo generalmente, no hace mucho tiempo atrás, yo manejaba plantillas de Xcode que si necesitaba armar un módulo rápido de Viper, una plantilla de Xcode me generaba los 5 archivos necesarios, bajo el nombre que yo requería, con los métodos bases de variable y con una vista en blanco. Cosa que yo modifico eso, el ensamblador ya está listo porque me lo escribió Xcode. Entonces, hay formas de subsanar el código repetido.
ya cuando uno va ganando práctica, al final uno igual termina escribiendo eso como por sí solo, no necesita como mayor herramienta. Pero también pueden haber, de hecho hay en internet hay muchos scripts que generan todos estos archivos Viper, etc. Y sí, tiene un poco de curva elevada de aprendizaje, pero más que nada como para cambiar el paradigma de separar totalmente toda la responsabilidad de todo y de a quién corresponde cierta responsabilidad o no. Una estrategia muy fácil de aplicar Viper, que generalmente aplico yo, es primero analizar qué funcionalidades quiero representar y cómo converge esa funcionalidad con el resto de la aplicación. Porque si es que converge mucho con otra parte de la funcionalidad de la aplicación, agarro esas dos funcionalidades y hago un módulo nuevo con esas dos. La gracia de Viper es que no me exige que todo sea uno a uno. Un módulo no necesariamente va a tener un solo interactor o un solo presenter o una sola vista. Yo puedo tener un módulo Viper con 3 presenter o un solo presenter, pero puedo tener 3 interactors o 4 vistas. No es dependiente, no es una relación uno a uno. Entonces yo parto con un módulo pequeñito que va a ser como una especie de pequeño MVVM, una vista y un interactor que va a ejecutar todos los casos de uso. En la medida que yo necesito lógica de presentación, ok, ahí le pongo al medio el presenter, le añado también y después inmediatamente el wireframe que va a ser el encargado de armar todo este ensamblaje, y si necesito navegación, bueno, ahí le añado un router. Y creo entidades solamente puras, nada de que ese extract que va a trabajar en módulos sea totalmente lo más limpio posible. Y una cosa que ayuda mucho es que trabajar con un patrón de repositorio, que estos interactors se suscriban a algún repositorio para las operaciones, sacar todo lo que es la lógica de conexión de API y todo eso, sacarlas del interactor y mandarlas a un repositorio y a un data source más lejos también. Bueno, ¿cómo nos ha ido con esta refactorización? Antiguamente nuestro proyecto en Objective-C tenía más o menos 45.000 líneas y ahora actualmente ya las bajamos a la mitad, más o menos 25. Y nuestras líneas de Swift pasaron de 5.000 a 32.000. Más o menos tenemos un 51-52% del proyecto total en Swift y todavía nos queda la mitad todavía en código legado Objective-C. Pero ¿cómo nos ha ido con los archivos? Los archivos antes de Objective-C eran más o menos de 470, también lo hemos bajado más o menos a la mitad, 270, pero los archivos Swift explotaron. Pasamos de tener 150 a más de 700 y van a seguir creciendo. Y eso es más que nada por lo que Viper nos plantea, de que cada cosa tiene que tener su lugar, su archivo. Entonces, ya por lo bajo, si queremos solamente hacer un módulo, ya tenemos bajo 5 archivos Swift. Entonces, tenemos muchos más archivos, pero esos son más atómicos, no pasan de las 100, 200 líneas de código. Un caso de uso nunca va a pasar más allá de las 250 líneas de código. Yo que uso SwiftLint te va a empezar a tirar alertas cuando las clases son muy largas, sobrepasan las 300 líneas de código, 400. El proyecto ahora no tiene ningún warning sobre eso, todas las líneas no pasan más allá de las 300. ¿Y qué se viene ahora como a futuro? Bueno, ahora tenemos la WDC presentaron Combining SwiftUI sobre unos nuevos frameworks que nos cambian un poco el paradigma de cómo vemos los view models en el caso de MVVM, y creo que Viper también va a cambiar un poco si queremos adoptar estas dos cosas. A grandes rasgos, Combine es un nuevo RX, por así decirlo, alguna librería reactiva que teníamos nosotros, RX Swift. Bueno, ahora Apple la adoptó como de forma nativa con un framework que se llama Combine, que en realidad hace lo mismo, pero mucho mejor. Por lo menos en benchmark, Combine es mucho más rápido que RX Swift. Y SwiftUI es como una forma más fluida de escribir nuestras interfaces gráficas. Para eso, yo creo que hay que hacer cambios en la arquitectura Viper, especialmente la funcionalidad del Entity, o poner alguna especie de capa intermedia en que adopte el protocolo Observable Object, que es quien hace toda la parte de Combine, entre el presenter y la vista. Para eso yo me imagino un flujo así, como de modificación de la arquitectura, donde tenemos el interactor que nos va a seguir entregando las entidades, los view models, en mi caso. El presenter va a mantener su funcionalidad, pero aquí voy a tener un view model más o menos que va a hacer todo el juego de reacción. Las vistas ahora tienen que reaccionar a los cambios del view model, por lo tanto, el presenter le va a seguir comunicando cosas al view model, pero la vista ahora solamente va a estar escuchando un view model. Y aquí en la parte de la navegación todavía hay como una pequeña nube difusa, bueno, si escucharon la charla anterior, hay como una pequeña nube en que el router ya puede perder también un poco de protagonismo o quién se va a hacer cargo de ese router. En este caso, por ahora, yo sigo obteniendo un presenter, pero en realidad yo creo que va a ser más dependiente de la vista ahora el router. Bueno, más o menos esa es mi presentación, ojalá que la haya entendido. Tengo un pequeño demo, tengo un poco de... No está 100% terminado, pero a la larga va a estar terminado. Igual pueden verlo, es más o menos lo mismo que estoy planteando en un proyecto ya real. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias por escuchar. Hola, buenas.
Tengo dos preguntas. De hecho, la primera, ¿por qué razón mostraste el UI Alert Controller en el Interactor cuando podías haberlo hecho en el Presenter? Eh, Y sacarte la dependencia de UI. O sea, igual tienes que usar UIKit donde está el UI Alert Controller. sí, en realidad no estaba en el Interacto, estaba con el router. O sea, eso, perdón, el router y no lo tiraste al Presenter. Porque el presenter, en mi caso, tiene que ser totalmente limpio de frameworks también. No tiene que tener ninguna dependencia de WiKit en este caso. UI Alert Controller depende de WiKit. Entonces hay dos opciones. En la vista, pero dado que el UI Alert Controller, igual yo tengo que añadirlo a una navegación después, porque tiene que ser con un present. El router, el que está manteniendo, primero tiene, por lo bajo tiene una dependencia de View Controller, el router. Y este router ya por sí ya gana por gracia la dependencia de WiKit. Entonces, todo lo que dependa de UI Alert Controller o cosas que dependan de WiKit o van a estar en la vista, o en este caso como hace como demostrar una acción que en realidad ese UI Alert Controller es otra pantalla. Entonces es una navegación de la pantalla que yo tenía de resultados o de error en este caso, es una nueva navegación de la pantalla al usuario. Pero eso yo lo trato más como una navegación. Entonces por eso yo hago como el ensamblaje del UI Alert Controller en el presenter, perdón, en el router para mostrárselo al usuario. Igual podría hacerlo en la vista. Claro. Pero Como yo creo que es como, sí, como cosa de gusto. Podría armarlo en la vista y retornarlo al presente, pero igual ya estaría pasando una dependencia de WiKit al presente. Entonces prefiero trabajarlo todo en el router. Perfecto. Y la segunda pregunta, ¿mostraste un antes y un después ahí tanto en clases como en archivos? ¿Sí? ¿Ese antes y después es antes de Viper, después de Viper, o es como la transición de Objective a Swift, manteniendo Viper en los dos? En realidad es como de nuestro proceso de migración, de pasar de Objective-C a Swift. Hay un módulo, que es el del AdInsert, todavía está como en MVVM, pero el resto de los módulos lo hemos estado trabajando con Viper. Y aún nos quedan todavía muchas partes de la aplicación que migrar de Objective-C a Swift, y ahí podemos ver qué arquitectura. La gracia de la modularización de los componentes, de las funcionalidades, es que como está todo encapsulado en un stack, por así decirlo, de funcionalidad, una funcionalidad puede adoptar una arquitectura y la otra funcionalidad puede adoptar otra arquitectura, y así. No, si bien me gusta mucho Viper, tampoco es como que Viper va a solucionar mi problema. Podemos hacer cambios de arquitectura, que un módulo adopte una arquitectura X que sea más acorde a lo que necesita hacer u otra. Pero tenías Objective con Viper. Sí. Después lo tradujiste a Swift con Viper. Y de Objective a MVVM, a Swift con Viper, cosas así. Claro, o sea, la aplicación base sigue estando con Objective-C, pero esa es la gracia. Como los wireframes me retornan vista, yo puedo conectar fácilmente esa vista, que va a ser algo, pero la puedo conectar al código Objective-C de forma relativamente fácil. No tengo mayores problemas de intercomunicación en ese sentido. Sí, igual hay ciertas cosas, así como ciertas capas intermedias que en realidad vienen a ser la parte sucia de hacer una comunicación limpia de la parte Swift o la parte Objective-C, pero son como muy pocos los casos que se nos han presentado para hacer eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá, creo. Allá, amigo. Hola Manuel, gracias por tu tiempo. Justamente te iba a preguntar, yo sigo en mi equipo programando con Objective-C. Si pudieras mencionarme por qué me tengo que motivar a Swift. He leído mucho, pero básicamente si pudieras contar un poco tu experiencia, pero enfocado a la arquitectura Viper y qué gaps tuviste. Escuché que tenías todavía el core en Objective-C, pero si puedes contarnos un poco más al respecto. Gracias. Sí, bueno, en Objective-C en realidad la migración es como casi a esta altura obligatoria, dado que Apple ya no le está dando como soporte a cosas en Objective-C. Entonces, sí o sí, nos guste o no, hay que mirarnos, sí o sí. ¿Cómo nos ha ido con la experiencia? Era la otra pregunta. Así como nos ha ido relativamente bien. Viper nos ha ayudado a lograr intentar romper el monolito completo de la aplicación. Aún nos quedan muchas cosas en Objective-C feas todavía, pero el hecho de romper los monolitos ya nos está costando hacer modificaciones en la aplicación que ya están migradas. Otra parte de la aplicación que ya está migrada es el detalle del aviso. Si yo necesito modificar el detalle del aviso, añadir una nueva vista o hacer algo, no tengo que tocar el proyecto en Objective-C, nada. Solamente tengo que tocar el módulo Viper que implementa esa funcionalidad, y que literalmente, si bien ahora el proyecto están todos los módulos en el mismo proyecto, la idea futuro es, cuando esté toda esta migración relativamente terminada, sacar todos los módulos a proyectos independientes de Let's Go. Cosa de que si yo necesito hacer alguna actualización del add-detail, yo solamente modifico el proyecto add-detail, por así decirlo, o detalle del aviso, en su repositorio propio, y solamente, por así decirlo, actualizo el pod de la librería o el package manager en caso de que lo empezamos a adoptar.
la actualización debería ser mucho más fácil de los componentes. No sé si eso me faltó algo. Perfecto. Bueno, igual si alguien tiene alguna duda me puede buscar, me puede pillar ahí en el café, no sé, podemos conversar. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, muchas gracias por su atención.